Bueno, pues nuevamente muy buenas noches a todos. Gracias por su participación, por su conexión el día de hoy a esta tercer sesión síncrona posterior al examen parcial, en la que vamos a ver el capítulo número 9 del primer curso de contabilidad de Elías Lara Flores y que forma parte de nuestro calendario académico para el curso de contabilidad 1 de la Universidad Ciudadana. En este capítulo, como mencionamos hace unos instantes, vamos a ver lo que es el estado financiero denominado estado de resultados. En la clase pasada vimos las principales cuentas que integran el estado de resultados, vimos las ventas, las devoluciones, los descuentos, etcétera. Ahorita las vamos a ir mencionando y vamos a ir viendo un ejemplo muy sencillo y vamos a ver qué es lo que nos muestra este estado financiero denominado estado de resultados y cómo su resultado final, ya sea una pérdida o una ganancia, después de realizar ciertas operaciones en un periodo determinado, integran o forman parte de lo que es el capital contable, que es uno de los rubros principales del otro estado financiero denominado balance general o estado de situación financiera. Para esto me voy a permitir presentarles la bibliografía. Se me hace más fácil verlo de la bibliografía, este tema, para irlo viendo detalle punto por punto y al final hacer una conexión con el otro estado financiero. Permítanme un segundito. Vamos a empezar. Como les comenté, el tema es el estado de resultados y vamos a empezar con algunos comentarios muy generales y vamos a ir desglosando este estado financiero. Nos dice que al usuario general no solo le interesa conocer la situación financiera de una entidad, sino también conocer la utilidad o la pérdida neta obtenida como resultado de las operaciones realizadas durante el periodo contable. ¿Qué quiere decir esto? Que no nada más tenemos que ver el estado financiero denominado balance general, sino también el usuario en general. ¿A qué se refiere el usuario en general? Accionistas, socios, empleados, instituciones financieras, etcétera, proveedores, acreedores. Le interesa también ver cuál ha sido el resultado de las operaciones de esa empresa en un periodo contable. ¿Ok? Un segundito. Nos dice esto que, o lo que nos dice la literatura, es que la situación financiera se puede conocer por medio del balance general, ya que dicho estado muestra detallada y ordenadamente los recursos, obligaciones y capital contable de la entidad. Inclusive nosotros ya vimos el tema de lo que viene siendo el balance general y ya especificamos que en ese estado financiero se muestra la situación de la empresa a una fecha determinada. Ahorita vamos a ver la diferencia entre qué se muestra en el balance general, por qué el balance general es a una fecha determinada y por qué el estado de resultados cambia, tiene que considerarse como un periodo, ¿ok? Dice que la utilidad o pérdida se puede conocer por medio del balance general, puesto que en dicho estado aparece el capital contable aumentado o disminuido por los resultados obtenidos en el periodo contable. Es lo que les comentaba ahorita. Si nosotros quisiéramos ver cuál es la utilidad o la pérdida contable de un periodo, lo podemos ver directamente del balance general. Aunque cuando vimos el tema de balance general, no puse ahí yo como tal un resultado de pérdida de utilidad contable hasta llegar a este tema para explicarlo de manera muy puntual. En el balance general no pueden ver cómo se determinó esa utilidad o esa pérdida, es decir, cuáles fueron las variaciones en las diferentes cuentas que integran tanto el estado de resultados como el balance general y por qué aumentó o por qué disminuyó el capital. Simplemente vamos a decir hay una pérdida o hay una utilidad, pero no vamos a saber el proceso de cómo se determinó. En el balance general aparece el valor de la utilidad o pérdida neta del ejercicio, que es lo que estamos comentando, según sea el caso. Hay que recordar que las empresas, pues obviamente no están creadas para generar o para que se genere una pérdida, pero hay ocasiones en que existen pérdidas contables. La mayoría de las empresas, como en el caso de las sociedades anónimas, son empresas con fines de lucro, es decir, que persiguen utilidades, ¿ok? Pero no, en el balance general, como ya comentamos, no se precisa la forma de cómo se llegó a cabo esa utilidad. Por consiguiente, resulta la necesidad de un estado que complemente la información del balance general. Precisamente el estado que muestra con detalle dicha información es el estado de resultados.
y el cual se define de la siguiente manera. Es un estado financiero básico junto con el estado financiero, con el balance general, que los dos son denominados estados financieros básicos. Pero este estado financiero en específico, el estado de resultados, muestra la utilidad o pérdida neta, ya lo que comentamos, resultante de todos los ingresos, costos y gastos realizados durante la entidad o por la entidad durante un periodo. Aquí vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Vamos a poner un balance general que viene aquí en la literatura. Pongo este ejemplo porque es lo más práctico y más sencillo para ahorita ir viendo el ejemplo ya que viene aquí y cómo lo vamos a ligar al otro estado financiero. Si se fijan, tenemos un balance general que tiene un capital contable de 500,000 pesos. ¿Por qué? Porque tenemos en el total de lo que viene siendo el activo 700,000 pesos y tenemos en proveedores 200,000. Activo menos pasivo es igual a capital contable, de acuerdo a una de las formas en la que se puede presentar el balance general. 700,000 menos 200,000, nuestro capital contable es de 200,000 pesos. ¿Okay? Sin embargo, se realizaron operaciones en un periodo determinado. Vamos a decir que este balance esté al 31 de enero del año 2021. Y en febrero del 2021 se realizaron las siguientes operaciones, las cuales se muestran de la siguiente manera. Nos dice que se vendieron mercancías por un valor de 150,000 pesos en efectivo con un costo de 100,000. Se pagaron en efectivo gastos de venta por valor de 10,000 y se pagaron en efectivo gastos de administración por valor de 20,000 pesos. De acuerdo a estas operaciones, tenemos un aumento en el activo por 150,000 pesos, una disminución en el activo por las mercancías, por el costo. ¿Por qué? Porque a nosotros nos costaron 100,000 pesos. Ya en contabilidad todos vamos a ver cómo se hacen los asientos contables, pero ahorita para efectos de plasmar el porqué de las cosas, tenemos que poner nada más que este fue nuestro activo por la cobranza y este fue la disminución en nuestro activo por el costo de esa mercancía y la utilidad, que en este caso es de 20,000 pesos. ¿Por qué? Porque a nosotros nos costó, de 50,000 pesos, porque a nosotros nos costó 100,000 y la vendimos en 150, ¿ok? También tuvimos una disminución en caja por los 10,000 pesos de los gastos de venta que efectuamos y también tenemos una disminución en capital por los gastos de venta. Ahorita vamos a ver cómo estas afectaciones de los gastos de venta y esta utilidad por las ventas se ven reflejadas en el balance general. Asimismo, tuvimos un activo en caja, una disminución del activo en caja por 20,000 pesos y una disminución en el capital por los gastos de administración. Permítanme un segundito nada más porque me está fallando un poquito aquí la señal por el tema de que está lloviendo. Permítanme nada más. ¿Sí se escucha de manera clara? Sí se escucha. Ahí nada más si hay un poquito de intermitencia, les pido su comprensión por el tema de que está lloviendo muy fuerte por este lado. Después de realizar dichas operaciones, tenemos que hacer obviamente nuestros saldos, como lo vimos en el tema del balance general, para determinar cuáles fueron las disminuciones y aumentos en el pasivo y en el activo y obviamente su repercusión en el balance general. Si se fijan aquí, pues obviamente tenemos nuestros saldos iniciales y nuestros saldos finales después de afectar todas estas operaciones y tenemos que, de acuerdo a nuestro saldo inicial, que teníamos 500,000 pesos de capital, de acuerdo a este balance general, de ahí, después de hacer todas las operaciones correspondientes, vamos a tener al final 520,000 pesos de capital contable, es decir, hay una diferencia de 20,000 pesos. ¿Cómo se componen esos 20,000 pesos? Se componen, si se fijan aquí ya está el balance general al final y tenemos 520,000 pesos que contrastan con los 500,000 que teníamos en el balance general. ¿Cómo llegamos a esos 20,000 pesos?
que tenemos de aumento en el capital contable. Precisamente esos 20,000 pesos provienen del estado de pérdidas y ganancias o estado de resultados, en el cual tuvimos unas ventas por 150,000 pesos, le restamos el costo de la mercancía vendida, nos da nuestra utilidad en ventas, le restamos nuestros gastos de venta y nuestros gastos de administración y nos da nuestra utilidad del ejercicio. Estos 20,000 pesos que están aquí es el aumento en el capital que se ve reflejado en el balance general después de realizar todas las operaciones en un periodo posterior. Hay que recordar que iniciamos con un balance general de 500,000 y al terminar, después de afectar las operaciones en el estado de resultados, de 520. ¿Ok? Ahora sí vamos a, nada más como ejemplo de una manera muy sencilla, y ahora sí vamos a ir desglosando cada una de las partidas y vamos a ver al final el ejemplo que tenemos aquí y cómo lo vamos a ejemplificar en un balance general. La primera parte del estado de resultados o el estado de pérdidas y ganancias la vamos a determinar primero teniendo lo que es, tenemos que determinar lo que es la utilidad o la pérdida en ventas. Es decir, tenemos que saber cuánto vendimos y después de ahí restarle todo lo que viene siendo todas nuestras ventas, sumarle nuestras compras, determinar nuestras compras netas y determinar el costo de lo vendido. Ya lo vimos en la clase pasada, lo que viene siendo las ventas netas. ¿Qué son las ventas netas? Las ventas netas se determinan restando el valor de las ventas totales. A esas ventas totales le vamos a disminuir los descuentos y devoluciones sobre ventas. Es decir, empezamos con nuestras ventas, todo lo que hayamos vendido, y a eso le restamos las devoluciones que nos hayan hecho los clientes porque, por lo que comentamos, que no les satisfizo su calidad, que no era la mercancía que solicitó, o los descuentos que nosotros hagamos a los clientes de acuerdo a lo que vimos en la clase pasada, que muchos de esos descuentos se hacen para en un momento dado seguir teniendo relación comercial con esos clientes, ¿ok? Y después de eso, de a las ventas totales, disminuir lo que viene siendo nuestras devoluciones y descuentos sobre ventas, vamos a tener nuestras ventas netas. Y aquí tenemos un ejemplo bien sencillo. Si tenemos 1,950,000 pesos de ventas, pero tuvimos descuentos por 20,000 y devoluciones por 30, nuestros descuentos y devoluciones sobre ventas es de 50,000, nuestras ventas netas va a ser de 1,900,000. Es decir, a las ventas totales les quitamos esos dos conceptos y tenemos nuestras ventas netas. ¿Qué sigue de ahí? Tenemos que determinar las compras totales o las compras brutas. ¿Cómo se determinan las compras totales? A las compras le tenemos que sumar todos los gastos de compra, que si se acuerdan en la clase pasada vimos que eran todos aquellos gastos en los que tiene que incurrir la empresa para poder hacer llegar la mercancía o el producto o la materia prima para producir un producto final, y que son por cuenta de la empresa. Es decir, si yo compro determinada mercancía en Veracruz y me cuesta 100,000 pesos o el costo de esa compra de 10,000 pesos, pero trasladarle de Veracruz acá me cobra 10,000 pesos, el valor total de mis compras va a ser 110,000. ¿Por qué? Porque le tenemos que aumentar los 10,000 pesos de dichos gastos de compra, ¿ok? Y vamos a seguir poniendo un ejemplo. Tenemos en el periodo comprado mercancías por 800,000 pesos, más los gastos de compra, tenemos 20,000 pesos de gastos de compra, y nuestras compras totales o compras brutas es de 820,000 pesos, ¿ok? Con eso determinamos, de acuerdo a esta fórmula, las compras brutas. Compras más gastos de compra es igual a compras totales o compras brutas, ¿ok? Continuamos con el desglose de lo que viene siendo, o la literatura de lo que viene siendo el estado de resultados. Como ya lo mencionamos, las compras netas, ahora sí, ya después de tener nuestras compras totales, se obtienen restando de las compras totales el valor de las devoluciones y descuentos sobre compra. Así como nosotros le hacemos a nuestros clientes un descuento, o ellos nos devuelven mercancía por determinada situación, también los proveedores nos hacen descuento a nosotros y nosotros le devolvemos mercancía a los proveedores por determinada situación. Entonces, a nuestras compras brutas o nuestras compras totales le restamos las devoluciones sobre compras que hayamos hecho o los descuentos que nos hayan hecho por la compra de la mercancía, y vamos a tener nuestras compras netas. Ejemplificando de la siguiente manera, los 820,000 pesos que teníamos de compras
totales o brutas, es decir, nuestras compras más nuestros gastos de compra, menos nuestras devoluciones y descuentos sobre compras, que son 70,000, vamos a tener unas compras netas en el periodo de 750,000 pesos. Después de ahí tenemos que, ya teniendo nuestras compras netas, es decir, todo lo que nosotros tenemos ya en el almacén y el valor de los gastos, ya tenemos nuestras ventas netas y tenemos nuestras compras netas, ahora tenemos que determinar el costo de venta, que es una fórmula muy sencilla. El costo el costo de ventas o el costo de lo vendido en el ámbito contable fiscal se obtiene sumando al inventario inicial el valor de las compras netas y restando de la suma que se obtenga el valor del inventario final. Aquí voy a poner un ejemplo muy sencillo. En nuestro inventario inicial, o como viene de acuerdo a esta fórmula, le sumamos las compras netas y nos da nuestro total de mercancías, menos nuestro inventario final, es decir, el inventario que nosotros tengamos al final del periodo y nos va a dar nuestro costo de ventas. Ya poniéndolo en una nomenclatura, nos queda de la siguiente manera. Las compras netas fueron de 750,000 pesos, que es el caso que estamos viendo aquí arriba. Además, supongamos como existencia inicial de mercancía 1,250,000 y como existencia 600,000 pesos. Si sustituimos eso, vamos a tener que nuestro inventario inicial es de 1,250,000, suponiendo que es el inventario inicial de mercancía con el que inició la empresa el periodo, que debe de ser el inventario final del periodo anterior, más las compras netas que determinamos de acuerdo a la fórmula que vimos en los pagos anteriores, que son de 750, nos da la suma o el total de mercancías menos nuestro inventario final, que en este caso es de 600,000 pesos para efectos de ejemplo, y tenemos nuestro costo de venta de 1,400,000 pesos. Al tener ya nuestras ventas netas y tener ya nuestro costo de ventas, ahora sí podemos determinar lo que es la utilidad en ventas. Y no es otra cosa más que de nuestras ventas netas restar el costo de lo vendido para que nos dé la utilidad en ventas. Es decir, si no tuviéramos gastos, si no tuviéramos impuestos, si no tuviéramos sueldos y nada más tuviéramos que vender y comprar, nuestra utilidad en este caso sería, sustituyendo los valores, tenemos unas ventas netas de 1,900,000, que es lo que vimos al principio, menos el costo de ventas, que es 1,400,000, y nuestra utilidad en venta, en este caso, sería de 500,000 pesos. Esta utilidad en ventas en el ámbito contable se le conoce como utilidad bruta. ¿Por qué utilidad bruta? Porque todavía no le realizamos los descuentos de la segunda parte del estado de resultados, que se conoce, donde ya viene lo que es los gastos operativos, que ahorita los vamos a ver, que son los gastos administrativos, los gastos de venta, los gastos financieros y los otros productos y otros gastos que ahorita vamos a mencionar, ¿ok? En este caso, pues obviamente tenemos que como el costo de lo vendido sea mayor al de las ventas netas, el resultado, si fuera al revés, pues sería una pérdida bruta. En este caso, tenemos una utilidad de 500,000 pesos y tenemos una utilidad en ventas o una utilidad bruta de 500,000. Si fuera al revés, que nuestras ventas totales fuera menor que nuestro costo de ventas, tendríamos una pérdida neta o más bien dicho, una pérdida bruta o una pérdida en operación. Eso vendría siendo, en un diagrama, ¿cómo se ejemplifica esto? A nuestras compras, tenemos nuestros gastos de compra, nos dan nuestras compras totales y menos nuestras devoluciones sobre compras y descuentos sobre compras, nos da nuestras compras, que si a nuestro inventario inicial le sumamos las compras y a ese total de mercancías le restamos el inventario final, después de determinar nuestras ventas netas, le restamos el costo de ventas y nos da la utilidad bruta o utilidad en ventas. Esa vendría siendo la primera parte del estado de resultados. Vamos a ver la segunda parte. La segunda parte consiste en detallar la parte de todos aquellos gastos que tienen que llevarse a cabo para que pueda cumplirse el objetivo principal del negocio. Aquí, nada más, antes de hacer un comentario. Generalmente, en esta parte, en lo que es en la utilidad bruta, utilidad en ventas,
Técnicamente, aunque sí puede existir por situaciones muy puntuales una pérdida bruta, generalmente no debe de ser correcto. ¿Por qué? Porque para efectos fiscales, si tenemos una pérdida en ventas, significa que técnicamente estamos vendiendo, o nuestros descuentos o nuestras devoluciones están abajo, obviamente, del costo de ventas, pero fiscalmente nosotros no podemos vender mercancía abajo del costo. Es decir, si yo compro una mercancía en 100,000, lo mínimo que puedo hacerla es venderla en 100,000 pesos. ¿Por qué? Porque si yo la vendo en 80,000, yo estoy incumpliendo con una ley que dice que no se puede vender la mercancía a un precio inferior del que se compró. ¿Por qué? Porque al generar una pérdida, nosotros estamos tratando de no pagar impuestos, ¿ok? Es nada más como un comentario fiscal, que aunque hay ocasiones en que sí se da, y obviamente esta no es la utilidad contable del periodo o la pérdida contable del periodo, sí quiero hacer la observación que generalmente esta parte siempre es utilidad. Es muy raro que haya una pérdida en ventas o una pérdida. La parte del estado de resultados consiste en analizar detalladamente los gastos de operación, así como los gastos y productos que no corresponden a la actividad principal del negocio, y determinar el valor neto que debe restarse de la utilidad bruta para obtener o la utilidad o la pérdida líquida del ejercicio. Para determinar esto, primero es que tenemos que conocer los siguientes resultados. Tenemos que conocer los gastos de operación para determinar la utilidad en operación y el valor entre otros gastos y otros productos. ¿Cómo se determina esto? Ya vimos que eran los gastos de operación, que se dividían en gastos de administración y gastos de venta, y son todas aquellas erogaciones, que sostiene la organización implantada en la empresa y que permite llevar a cabo las diversas actividades y operaciones diarias. Se consideran los gastos de operación, los de venta, los de administración y los financieros, ya que sin ellos no sería posible alcanzar los propósitos de la empresa. Aquí les hace yo el comentario. Forzosamente tenemos que tener gastos de venta. ¿Por qué? Porque tenemos que promocionar el producto, tenemos que pagarle sueldos a los comisionistas, tenemos que pagarle sueldos al personal de ventas, tenemos que pagarle prestaciones de seguridad social al personal de ventas, tenemos que pagar publicidad para promover el producto, y obviamente tenemos que tener gastos de administración. ¿Por qué? Porque tenemos que tener un administrador, tenemos que tener un contador, tenemos que tener una secretaria, existe un director general, y obviamente sin esos dos es muy difícil. Ahorita, aunque hay empresas muy esbeltas, siempre tiene que haber gastos administrativos y gastos de venta. Y los gastos financieros son todos aquellos gastos en los que incurre la empresa para hacerse de algún capital. Por ejemplo, si pedimos un crédito bancario, pues obviamente el banco nos va a cobrar un interés por ese préstamo. Si tenemos contratadas chequeras con determinada institución financiera, hay que recordar que nos cobran por la emisión de cheque, nos cobran por emitir un SPAY. Entonces, todo eso también son gastos financieros. De acuerdo con lo anterior, vamos a ver el siguiente esquema. Nuestros gastos de venta más nuestros gastos de administración más nuestros gastos financieros nos dan nuestros gastos de operación, lo que se menciona ahí. Y vamos a poner el ejemplo, suponiendo que la renta del almacén, viendo aquí varios ejemplos y ahorita los vamos a plasmar, ya tenemos lo que viene siendo aquí unos ejemplos de lo que son los gastos de operación. Por ejemplo, en caso de gastos de venta tenemos renta del almacén, propaganda, sueldos de agentes y dependientes, comisiones, porque hay que recordar que a veces les pagamos a los empleados o a las personas que trabajan con nosotros en el área de ventas, que si llega a determinado volumen de ventas, pues solamente le tenemos que pagar una comisión, el consumo de luz, inclusive la misma papelería que utiliza el personal de ventas, se tipifican como gastos de venta. En este caso, la suma de todos estos conceptos, y para ponerlo como ejemplo, nos da 75,000 pesos. De gastos de administración, tenemos la renta de oficina, el sueldo del personal administrativo de las oficinas, papelería y útiles, y consumo de luz de las oficinas. Aquí también puede ser prestaciones de seguridad social en ambos casos, puede ser consumo de agua, consumo de teléfono, etcétera. Todo depende de cómo lo tengan tipificado. Hay un concepto que se llama centro de costos, y las empresas
dicen, ¿sabes qué? Esta área va a ser gasto de venta y esta área va a ser gasto de administración. Ahí ya depende de cuáles gastos vayan a meter en cada uno de esos conceptos. Y como ejemplo de gastos financieros, tenemos los intereses pagados, es decir, todos aquellos gastos que nosotros pagamos a los bancos cuando hay préstamos o que nos hacen préstamos, la pérdida en cambios, todo aquella fluctuación cambiaria cuando realizamos operaciones en monedas extranjeras. Si nosotros compramos una mercancía a determinado tipo de cambio, es decir, si compramos 20 piezas a 20, el tipo de cambio del dólar, pues van a ser 400 pesos, pero el cliente quiere que le paguemos, el proveedor más bien dicho quiere que le paguemos no en pesos, sino que le paguemos en dólares. Entonces, si la compra o la mercancía que hicimos fue a crédito, nosotros vamos a registrar que le debemos 400 pesos, pero al momento de que nosotros le queramos pagar, si el tipo de cambio ya aumentó a 21, pues obviamente ahí vamos a tener una pérdida o inclusive una ganancia cambiaria. ¿Por qué? Porque al momento de que liquidemos la cuenta por pagar, pues obviamente ahí vamos a tener una fluctuación cambiaria y los gastos de situación. La suma de todos estos conceptos nos da 145,000 pesos, que son los 75, los 60,000 y los 10,000 pesos. Si ya tipificamos esto de una manera dentro del balance general, tenemos los gastos financieros menos los productos financieros igual a la pérdida financiera, es gastos de venta, gastos de administración, más menos esta pérdida financiera e igual a gastos de operación. Y vamos a ponerlo ya en contexto con la siguiente numeración, que es lo que vimos ahorita. Ya tenemos 75, tenemos los 60. Aquí se hace un diferencial. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta que estos son gastos financieros y estos son productos. Cuando hay un gasto financiero es cuando nosotros pagamos, y cuando hay un producto financiero es cuando tenemos intereses cobrados. Por ejemplo, si también tenemos en el banco inversiones en moneda nacional a determinado plazo, pues el banco nos paga un interés. Al hacer el más menos de los 10,000 menos los 4,000, si se fijan, aquí tenemos pérdida en cambios y aquí tenemos utilidad. Aquí tenemos gasto, intereses pagados y aquí tenemos intereses cobrados. Unos son gastos y otros son productos financieros o ingresos financieros. Al hacer el restante nos da 6,000 pesos, que nos da 141. Por eso es que poníamos el ejemplo de esa manera. Continuando con la parte del análisis del estado de resultados, y ya que hayamos determinado nuestros gastos de operación finales, en este caso es de 133,000 pesos, la suma de todos estos gastos financieros. Ahora, de estos gastos operativos, perdón, o gastos de operación, tenemos que sacar nuestra utilidad en operación. A grosso modo es utilidad en ventas, utilidad bruta, menos nuestros gastos financieros y nuestros gastos de operación, perdón, y nos va a dar nuestra utilidad en operación. Es decir, nuestra utilidad bruta menos nuestros gastos de operación nos da nuestra utilidad en operación. Si eso ya lo plasmamos en el estado financiero con los ejemplos que venimos plasmando, tenemos 500,000 pesos que traíamos de la utilidad bruta en la parte de arriba, menos nuestros gastos de operación, que son 133, y tenemos una utilidad de operación de 367,000 pesos, ¿ok? Si se fijan aquí, ahora tenemos que considerar otros gastos y otros productos. ¿Para qué? Para que nos dé nuestra pérdida o utilidad neta, entre otros gastos y otros productos. Aquí hay que considerar que hay una pérdida cuando hay más gastos que productos, y hay una utilidad cuando hay más productos que gastos, ¿ok? Ya después de tener nuestra utilidad en operación, ahora sí vamos a determinar ese más menos para ver cuánto nos da. Si lo plasmamos de esta manera, por ejemplo, aquí tenemos una pérdida entre otros gastos de 20,000, y vamos a suponer que tenemos también una utilidad por esos conceptos de 4,000. Al final, el restante van a ser los 367 menos la pérdida entre otros gastos y otros productos, y no, que en este caso es de 20,000, porque obviamente fue mayor el gasto, y nos da 347. Esta sería nuestra utilidad neta del periodo. Sin embargo, dentro de la parte contable, dentro de la parte administrativa, nosotros tenemos que hacer una provisión que le llamamos provisión para el pago del ICR o del impuesto sobre la renta,
y el PTU o la famosa participación de los trabajadores en las utilidades. ¿Esto cómo se plasma? A nuestra pérdida neta antes de impuestos, porque tenemos una pérdida neta antes de impuestos, tenemos que aplicarle el 35% del ICR y el 10% de lo que viene siendo la participación de los trabajadores en las utilidades. Por ejemplo, aquí tenemos 347,000 pesos de utilidad neta. Si aplicamos los porcentajes que estamos mencionando ahorita, tenemos que considerar dentro de ese gasto 121,450 pesos por concepto de ICR, que es el 35% de esos 347,000, y el 10% de PTU, que son 34,700. Ya teniendo esos conceptos, nuestra utilidad neta antes de ICR y PTU, menos el ICR y el PTU, ahora sí nos dan nuestra utilidad neta del periodo, que es 190,850 pesos. Aquí cabe mencionar que sobre estos 34,700 pesos que se hace de provisión, aunque las utilidades se pagan no en base al resultado contable, sino al resultado fiscal, en números más, números menos, sobre esto se reparte el PTU a los trabajadores en el periodo siguiente. Hay que recordar que las empresas tienen hasta el 31 de mayo, las personas morales para utilidades, y en el caso de las personas físicas hasta el 30 de junio. Es decir, todas aquellas personas físicas que tienen una actividad empresarial. ¿Y qué conceptos debe de contener el estado de resultados? El estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias se principia anotando el encabezado, el cual debe de tener los siguientes conceptos. Nombre o razón social, igual que en el balance general. Misión de ser un estado de resultados o un estado de pérdidas y ganancias, y el periodo a que se refiere dicho estado. A diferencia del balance general, y aquí esto es muy importante remarcarlo, dice que el último del párrafo anterior es muy importante, ya que el estado de pérdidas y ganancias debe de indicar el periodo que comprende, por ejemplo, del 1 de enero al 31 de diciembre. No es como en el caso del balance general. ¿Por qué? Porque el balance general te muestra la situación financiera a una fecha determinada, es decir, al 31 de diciembre. Tú no puedes presentar un estado de resultados al 31 de diciembre y un balance general al 30 de noviembre. O sea, tienen que ser al corte al mismo periodo, solo que el estado de resultados sí te tiene que abarcar todo el periodo contable que estás considerando para efectos de esa utilidad. Y el balance general nada más se pone a la fecha en la que se presenta el balance, ¿ok? ¿Por qué se maneja así? Porque las personas que analizan el estado de resultados van a decir, es que corresponde de este periodo a este periodo. Obviamente tiene que ser el mismo corte del estado de resultados con el mismo corte del balance general. Ya plasmando todo lo que vimos ahorita, vamos a ver el ejemplo que viene aquí de lo que viene siendo el estado de resultados, ya con todas y cada una de las operaciones que vimos. Si se fijan, partimos de unas ventas totales que es de 1,950,000, restamos descuentos y devoluciones sobre ventas, lo que nos dio un total de 50,000 para determinar nuestras ventas netas, que en este caso es de 1,900,000. Después tenemos que determinar nuestro costo de lo vendido o nuestro costo de ventas, partiendo de un inventario inicial, más nuestras compras, más nuestros gastos de compra para determinar nuestras compras totales. Y le restamos lo que vienen siendo las devoluciones y descuentos sobre compras, las compras netas, 800,000 menos 70,000, nuestras compras netas es de 750. Al 1,250,000 que traíamos de inventario inicial, más las compras netas que hicimos en el periodo de 750,000 pesos, nos da un total de 2 millones de pesos. Y nuestro inventario inicial de mercancías es de 600. Es decir, a los 2 millones le restamos el inventario final de acuerdo a la fórmula que vimos y nos da 1,400,000 de costo de ventas. Al 1,900,000 de ventas netas le restamos el costo de ventas y nos da nuestra utilidad bruta, que hasta aquí viene siendo la primer parte del estado de resultados. La utilidad bruta o utilidad en ventas, que les digo que aquí, aunque sí se puede dar el caso, generalmente es una utilidad. Es muy raro que haya una pérdida, sobre todo si abarca un periodo de un año, porque no le podemos presentar a la autoridad que tuvimos una
una pérdida por vender mercancía, porque ahí sí seríamos más sujetos a una revisión. ¿Se puede dar el caso que al final haya una utilidad contable? Pues sí, sí se puede dar el caso, pero generalmente esta viene siendo una utilidad. Después de determinar nuestra utilidad bruta, vamos a considerar nuestros gastos de operación, que son los gastos de venta, gastos de administración y gastos financieros, y a los 500,000 pesos que teníamos aquí de utilidad bruta le vamos a restar todos estos conceptos, más o menos, según sea el caso, que en este caso nos da 133,000 pesos, y al restar de nuestra utilidad bruta nuestros gastos de operación, tenemos nuestra utilidad en operación, que es de 367,000 pesos. A eso le sumamos o le restamos, según sea el caso, los otros gastos y los otros productos, que en este caso es de 20,000 pesos, es decir, hubo más conceptos de gastos que de productos, y nos da nuestra utilidad antes de ICR y PTU, que es de 347,000 pesos. Al hacer la provisión, obviamente tenemos que hacer el 35% del ICR y el 10% de PTU, que la suma de estos dos conceptos de provisión para efectos de impuestos nos da 156,150, se lo restamos a los 347 y nos da nuestra utilidad neta del ejercicio de 190,580 pesos. Esta utilidad, que en este caso fue una utilidad neta, no fue una pérdida, aquí también puede ser una pérdida, se tiene que traspasar al balance general dentro del rubro de capital contable. Antes de ver el ejemplo de esta utilidad, de cómo se plasma en el capital contable, este estado financiero también tiene que ser firmado por el propietario, el representante legal, el presidente o quien diga o quien esté plasmado dentro del control interno que tengan las empresas para firmarlo como autorización. Y obviamente tiene que venir firmado por el contador general, es decir, quien elaboró el estado financiero. Siguiendo con este ejemplo, si se fijan, aquí tenemos una utilidad de 190,580 pesos. Permítame tantito. Voy a presentar un balance general donde se ve plasmada esa utilidad contable. Permítanme tantito nada más. Miren, aquí voy a poner un ejemplo de lo que es un balance general que ya habíamos visto en la clase pasada. Aquí el balance general es el mismo balance general de la compañía La Comercial Mercantil, pero a diferencia del estado de resultados que dice que es del 1 de enero al 31 de diciembre, y de acuerdo a lo que vimos en la literatura, aquí en el balance general nada más se pone al 31 de diciembre del año que corresponda. Ya vimos lo que es el balance general. Otro punto muy importante, ya vimos que el balance general se clasifica de acuerdo a su grado de disponibilidad. Si se acuerdan ahorita que vimos el estado financiero denominado estado de resultados, como inventario final teníamos la cantidad de 600,000 pesos. Ese inventario final que está plasmado en el estado de resultados debe de contener el mismo saldo que tenemos aquí dentro del rubro de inventarios en el activo circulante. Si recuerdan, era de 600,000 pesos. Entonces, ese concepto también tiene que coincidir en cuanto al monto. No podemos traer en el estado de resultados un monto de inventario final por 700,000 pesos y aquí traigamos 600,000. Por eso se los marqué aquí con amarillo para que vieran que el saldo del inventario final que traemos en el estado de resultados es el mismo que tenemos aquí. Este balance general, si se fijan, obviamente tiene todas sus cuentas de bancos, clientes, en el caso del activo circulante, tiene pasivo circulante, tiene activo fijo, tiene en un momento dado, si tuviera activo diferido, pero aquí en la parte del capital contable y de acuerdo a esta forma en la que presentamos el balance general, esta forma de presentarlo es activo es igual a pasivo más capital. Y si se fijan aquí en el capital contable, traemos varios conceptos que ahorita les voy a explicar. Traemos el capital social, que lo mencionamos cuando vimos el tema de capital, que son todas aquellas aportaciones que hacen los socios cuando se constituye la empresa.
y que si en un momento dado hay aportaciones adicionales por parte de los socios y quieran que se aumente el capital, se tiene que hacer ante un notario público para que aquí se haga el incremento. Tenemos los resultados de ejercicios anteriores. ¿Qué se refiere con resultados de ejercicios anteriores? Aquí estamos presentando el balance general, vamos a suponer al 31 de diciembre del 2020. Y ese balance general y ese estado de resultados, ya vimos que tuvimos en este caso tuvimos una utilidad del 2020 de 190,850 pesos. Esta partecita que está aquí, que dice utilidad o pérdida del ejercicio, la sacamos del estado de resultados. Es decir, ya después de realizar todas las operaciones, esa utilidad tiene que ir aquí para que al final la suma nos cuadre lo que vienen siendo los saldos y se haga de manera correcta el traspaso de las operaciones y los aumentos o disminuciones tanto en el activo, en el pasivo, como consecuencia de todo lo que se hizo en el periodo en el estado de resultados. Pero estos resultados de ejercicios anteriores corresponden a todas aquellas utilidades o aquellas pérdidas anteriores a la fecha del balance. Esta utilidad, por ejemplo, es de 190,850, de acuerdo al ejemplo que vimos, pero corresponde al ejercicio 2020. Estas utilidades corresponden del 2019 hacia atrás. ¿Sí me explico? Cuando hagamos el estado, vamos a poner ejemplo que hagamos el estado de resultados al 31 de diciembre del 2021. Ya dentro del resultado de ejercicios anteriores tiene que venir esta cantidad. Si se fijan aquí son 2,636,758 y en el siguiente estado financiero, ya que hagamos el cierre del ejercicio que va a corresponder al 2021, aquí en esta partecita aquí debe de venir la suma de estos dos, que en este caso deben de ser 2,827,608. Y en utilidad o pérdida del ejercicio debe de venir la que corresponda al ejercicio 2021. Vamos a suponer que aquí en este periodo hubiéramos tenido una pérdida de 190,000, pues a lo mejor si aquí hacemos una operación así muy sencillita y le restáramos a los 2,636,000, los 90, pues solamente nuestro capital va a ser diferente. ¿Por qué? Porque se tiene que restar el valor del capital contable porque hubo una pérdida. Aquí en este caso se suma porque hubo una utilidad. ¿Ok? Se los quería comentar para que supieran dentro del capital contable a qué se refiere con pérdida o utilidad del ejercicio. Es decir, todo lo que el estado de resultados o el resultado que ha tenido ese estado financiero se tiene que ver plasmado dentro del capital contable como una utilidad o una pérdida del ejercicio. Entonces, como resumen, el estado de resultados es un estado financiero que nos muestra detalladamente cómo se logró esta pérdida o esta utilidad de un ejercicio. Y se acuerdan al principio del tema, hablábamos que el balance general nada más nos decía, sí, yo puedo saber aquí cuál es la utilidad, pero el estado de resultados me dice cómo se llegó a esta utilidad, ¿ok? Y si se fijan, es una cosa muy sencilla, el estado de resultados es un estado financiero que si lo vemos desde el punto de vista así analítico literal, es una cuestión también de sumas y restas. Aquí no confundirlos un poquito, mucho el tema todavía operativo de cómo llegamos a todas las cifras, todo el balance general como del estado de resultados. Les adelanto que todos estos saldos que se ven aquí son el resultado de las operaciones que se hacen en las empresas. Como ya vimos, si se compra mercancía, si se hacen aportaciones, si se vende mercancía, si tenemos gastos administrativos, y para poder registrar eso lo tenemos que hacer a través de asientos contables. Si recuerdan, cuando vimos al principio del curso, vimos que era la contabilidad, que era un sistema, era un procedimiento sistemático para registrar las operaciones contables y financieras de una empresa. Vimos que era la regla de la partida doble, que a todo cargo le corresponde un abono. Bueno, cuando se registran todas esas operaciones de acuerdo a esta teoría, nos da estos saldos. Obviamente es un tema de estudio un poquito más grande que vamos a ver en el curso de contabilidad 2, o inclusive creo que lo vamos a ir adelantando ya en los siguientes 2 capítulos, pero sí quería que supieran de dónde vienen esos saldos. Y volviendo al tema del estado de resultados, esta utilidad viene del estado financiero denominado estado de resultados y en el cual nos muestra cómo se llegó a la misma. ¿Ok?
Abro los micrófonos para saber si tienen alguna duda, algún comentario, algo que les haya quedado pendiente por entender de este tema que vimos el día de hoy. Okay, gracias. Todo bien, maestro. Todo bien, Muy bien, gracias. Bueno, muy bien. Es importante que cualquier duda que tengan externen, digo, es un estado financiero relativamente sencillo. Ahorita lo estamos viendo en un marco muy teórico. Ya cuando nos metamos a ver operaciones de registros, vamos a saber mira, es que ya vamos a ver las cuentas T. Reitero, aunque muchos de ustedes vayan para el área administrativa, es importante que sepan analizar la información para saber cómo se manejan. Inclusive los administradores son los que más ven la información para toma de decisiones. Aunque este es un tema muy contable y a lo mejor no van a ustedes hacer la mayoría del trabajo que hace contador, que es listo para llegar a estos saldos. Ustedes como administradores, como informáticos, tienen que conocer la teoría de estos estados financieros para en un momento dado o tomar decisiones, por ejemplo, los de informática, para saber cómo van a auxiliar al contador cuando tengan algún sistema y que tenga que más bien dicho, si va a ser un catálogo de cuentas y tenemos un sistema contable, un software, cómo se puede apoyar los administradores, que esta información la ven con los consejos administrativos o los que son gerentes que ven con el dueño, con la dirección, mira, la empresa va de esta manera, tienen que saber el porqué de los saldos y cuál es su significado. Entonces, el estado de resultados nos muestra la utilidad o la pérdida de un ejercicio y esa misma pérdida o esa misma utilidad se va a lo que es el capital dentro del balance general. ¿Ok? Si ya no hay ningún comentario, les agradezco mucho su participación el día de hoy. Les encargo la tarea que está ya cargada desde la semana, la cual vence el próximo domingo. Y si ya no tienen ninguna duda, ningún comentario, pues damos por terminada la sesión del día de hoy. ¿Ok? Muchas gracias, maestro. Que tenga buena noche. Gracias, buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias. Gracias, buenas Gracias. noches. Sí, buenas noches a todos, muy amables por conectarse.